Se acabaron los partidos de preparación, ya se viene la cosa seria, ya se viene el campeonato mundial México, Estados Unidos, Canadá 2026. A mí personalmente no me gusta que dos o más países sean sede de un campeonato mundial. Yo sí prefiero que sea todo en un solo país, por temas de movilidad, por tema de facilidad para los hinchas, por tema de desgaste en los viajes para los equipos, por un montón de razones. Yo sí prefiero que solamente sea en un país, pero bueno, eso ya es tela para cortar en otra ocasión. Hoy nos compete lo que fue el último partido de preparación de la selección Colombia contra Jordania. Primero que todo, he visto y he leído y he escuchado algunos comentarios diciendo que Jordania, que no vale la pena, ni siquiera un análisis. Pues bueno, yo no voy a decir que Jordania es una selección que va a ser campeona del mundo, pero Jordania es un buen medidor teniendo en cuenta que el primer rival de Colombia es Uzbekistán. Jordania, de hecho, fue finalista en la última Copa Asiática. Al final la ganó Qatar. Pero esto demuestra que puede ser un buen preliminar de lo que será Uzbekistán, inclusive con un poco de nivel. Entonces, a mí sí me parece que este tipo de partidos amistosos que nos van a enfrentar con equipos que son mundialistas, porque Jordania está en el mundial, primero, y segundo, que son similares a esos partidos que están en nuestro grupo, sí me parece que son importantes. Sí, muy bueno sería un amistoso contra Alemania y poderles ganar 3-0, eso sería maravilloso, pero cuando a veces no se puede hacer eso, pues está bien que nos enfrentemos a selecciones como Jordania y que demostremos que somos superiores y que ellos nos den algunos parámetros de lo que será el partido oficial, el partido inaugural para Colombia en el campeonato mundial contra Uzbekistán. Entonces yo en este caso sí acepto y me parece muy válido que podamos enfrentar a una selección como la de Jordania con miras al campeonato mundial. Ya hablando del partido, pues Jordania hay que decirlo, al principio del partido nos empezó a complicar, tuvieron un tiro en el palo. Yo creo que la defensa colombiana por momentos se sintió un poco sorprendida porque el equipo estaba tratando de generar ideas a través de su velocidad y fortaleza. Obviamente Jordania no es un equipo muy fuerte técnicamente y apelan a esa parte física. Y en el inicio del partido nos está costando un poco, pero bueno, ya vamos a entrar en un poquitico más de detalles. De nuevo, esto es un análisis demasiado personal. Colombia jugó con un 4-3-3 que por momentos se convertía en un 4-5-1. Por los costados de ese 3 de la delantera estaban James Rodríguez por el costado derecho y Luis Díaz por el izquierdo, pero ellos estaban bajando mucho a pedir el balón para poderse asociar y generar un bloque más compacto en el medio. Obviamente el equipo de Jordania salió a defenderse con un 5-4-1, que era lo esperado. Ellos saben que Colombia es un equipo superior en todos los niveles y cuando son conscientes de que vas a enfrentar un equipo que es superior en más niveles, obviamente apelas a defenderte y ver que puedes cazar arriba. Casi cazan algo en el primer tiempo. Ese tiro cruzado que pegó en el palo hubiera sido un golazo y quién sabe cómo hubiera cambiado un poquito la historia, pero bueno, vamos a hablar no de lo que puede haber ocurrido, sino de lo que ocurrió. Colombia, en términos generales, yo decir que a mí me gustó, me gustaron mucho algunos aspectos individuales del equipo, y a pesar de que se hizo la tarea que era ganar, porque esa era la tarea que había que hacer, había que ganarle a Jordania, sí creo que todavía hay algunas falencias de equipo, y creo que este partido
se pudo haber leído mejor. Y sí, yo entiendo, es muy fácil hablar sobre la leche derramada, pero bueno, ese es el análisis post partido. ¿Sí? Okay. Entonces, creo que hubo puntos muy altos en algunos jugadores y asimismo unos puntos muy bajos en otros jugadores, y por eso el colectivo en general me parece que no funcionó tan bien. Sin embargo, alcanzó, se hizo la tarea. Creo de nuevo que esta tarea nos va a servir mucho para el primer partido oficial. Ya obviamente Congo es un equipo muy diferente, Congo es un equipo de mucho más choque y tiene un poco de nivel, técnicamente hablando, más que Jordania y Uzbekistán. Esa es la naturaleza del fútbol africano: velocidad, fuerza y un poco más de técnica. Por eso hay tantos jugadores africanos representando selecciones europeas. Y ya obviamente hablando de Portugal, pues estamos hablando de una selección que es candidata mínimo a ser semifinalista. Mínimo a ser semifinalista como Portugal. Entonces, cuando tienes puntos altos en tu equipo y puntos bajos en el equipo, enfrentar a selecciones más complicadas como Portugal ya complica mucho más la tarea. Una cosa es Jordania y una cosa será Uzbekistán. Una cosa será el Congo, pero ya cuando enfrentas a un equipo como Portugal, ya no puedes tener tantos puntos bajos, ya no puedes tener tantos errores. Entonces, ahí es donde todavía me quedan como cosas muy pendientes. El equipo compactamente todavía yo no lo veo funcionando, porque siento que hay unos puntos muy bajos en algunos jugadores. Y por eso yo quiero hacer un repaso del 1-1 de la selección Colombia. Muy brevemente voy a hablar de cada jugador y ver qué me parece, si como su actuación, su actualidad y pues como una, no sé, como una mirada al futuro, a ver qué puede pasar con este jugador en el campeonato mundial. Entonces, empecemos con la formación titular. Camilo Vargas, creería yo que no hay ninguna duda de que será el titular. Es de los 3 arqueros que llevaron, es el arquero que más seguridad ofrece y no tengo ninguna duda de que será titular. Empecemos por el costado derecho, Daniel Muñoz. Hablando de los dos laterales, yo sé que dije que por el lado derecho, pero Daniel Muñoz, reconociendo el crack que es, la gran figura que es, y cuando juega en su club es uno de los mejores en el mundo en esa posición, pero no lo vi contra Jordania. No lo vi contra Jordania. Hay algunos jugadores como Daniel Muñoz que los veo de gran nivel en su club, pero no los estoy viendo con la selección Colombia. Y eso me preocupa porque sabemos de las capacidades que tiene Daniel Muñoz. No dudamos de él. Entonces, Daniel Muñoz, yo creo que fue uno de los más flojos ayer en la defensa. Yo creo que fue el más flojo en la defensa. Pasamos por Davinson Sánchez. Davinson siempre es un central rendidor, te aporta jerarquía, te aporta lomo. Ahí está siempre Davinson. Y John Lucumí, que es el segundo en la defensa, pero para mí ayer fue el mejor de la defensa. Muy sólido, jugó 75 minutos y siempre mostrando gran capacidad. Este jugador que juega en el fútbol italiano y ayer ratificó que va a ser el titular en el campeonato mundial junto a Davinson Sánchez. Johan Mojica, yo vuelvo y digo, es lo que tenemos en el lateral izquierdo. Ojalá tuviéramos un Roberto Carlos, ojalá tuviéramos un Marcelo, un Joao Cancelo, un Nuno Méndez, pero no, tenemos a Johan Mojica. Ahí está, ahí responde ahí y va a ser el titular. Me parece que es un jugador que ofensivamente le cuesta mucho tirar buenos centros, es aplicado,
pero ojalá fuera mucho más preciso en la fase ofensiva, porque él te llega a la línea, pero tiene unos centros que pueden mejorar, digámoslo así, unos centros que pueden mejorar. Jefferson Lerma fue ese jugador tapón en el medio, y es un jugador muy importante, es un jugador que da demasiado balance, es un jugador que tiene capacidad de entrega, pero es un jugador que te corta muy bien, tiene la talla, tiene la fuerza, tiene la zancada, y ahí va a estar titular también. Jugaron con dos interiores. El primero, Gustavo Puerta. Ese pelado juega mucho, ese pelado es muy bueno, se le vio esa intención de filtrar pases, no solamente jugaba a lo seguro, jugó a lo seguro y jugaba con seguridad, pero también se atrevía. Movilidad, asociativo, inteligente con los pases. Y este pelado, para mí, se tiene que haber ganado la titularidad. Me da pena con Richard Ríos, que ya hablaremos de él, pero Gustavo Puerta, con buen fútbol, con buena actualidad en España, pero con buenas presentaciones en la Selección Colombia y sabiendo lo que hizo en el Sub-20, este pelado se ganó el puesto. Para mí debería ser el titular. Y John Arias, para mí el mejor del partido el día de ayer, marcó los 2 goles. Obviamente los goles son los que definen el partido, pero John Arias es el comodín, hablando positivamente, de Néstor Lorenzo. Si lo pones por derecha para que desborde, lo hace bien. Ayer lo pusieron como interior y es un jugador que ayuda a recuperar, que se asocia bien y que llega y que además se está marcando. John Arias, definitivamente, qué pedazo de jugador. Qué pedazo de jugador, y será muy importante para la Selección Colombia. Y hablemos del 3 de arriba, de estos 3, como les decía, 2 están acompañando mucho el mediocampo, por eso les decía que me parecía que era un 4-3-3 que rotaba un 4-5-1. Por derecha jugó James Rodríguez. De James no podemos esperar que desborde, pero ayer James hizo lo que esperamos de él. Generó los 2 goles, en las 2 tuvo participación, asistencia en el primero para John Arias, un excelente balón filtrado, y en el segundo participó cuando se la pasó a Santiago Arias, y Arias entró para que John Arias rematara, y eso es lo que estamos esperando de él. Obviamente los últimos meses de James han sido muy complicados. Fue más protagonista por el documental que sacaron en Netflix más que por su fútbol. Sin embargo, sí se ve que la federación ha trabajado mucho con él para tenerlo bien físicamente. Y como se los decía, la Selección Colombia en los últimos años, en la era de Néstor Lorenzo, se ha enfocado mucho en jugar alrededor de James, y por eso es importante tenerlo en buenas condiciones. Y ayer mostró que tiene con qué responder, entonces eso da un aire de tranquilidad. Luis Díaz, yo no quiero que me malentiendan, Luis Díaz es el jugador más importante de la Selección Colombia. Sin embargo, ayer yo creo que por la exigencia de rival, y por la cercanía que estamos ya al campeonato oficial, al campeonato mundial, yo creo que Luis Díaz ayer estaba haciendo cosas de más que podían ser innecesarias. Y a eso me refiero con choques innecesarios, con corridas muy largas, para ir a presionar cuando tenés un equipo que realmente no amerita eso. Jordania, que seguramente será muy similar a Uzbekistán, es un equipo donde Luis Díaz tiene que estar más esperando. Entiendo y sabemos que a Luis Díaz le gusta ir abajo, pedir el balón y empezar desde atrás, pero en este caso tenés que estar ubicado de modo que puedas aprovechar el espacio con tu velocidad y tu gambeta. Yo ya lo voy chocando mucho, y por eso, y por momentos me preocupaba, porque es que ya el campeonato mundial está aquí. Y obviamente es un jugador que no podemos perder.
se le complica a veces cuando le hacen doble marcaje, y eso va a pasar mucho, especialmente con Uzbekistán y con el Congo, porque son equipos más limitados técnicamente que Colombia, y ellos tienen que identificar por dónde se les puede meter, y obviamente Luis Díaz es nuestra llave principal a la ofensiva con cualquier equipo. Lo que pasa es que un equipo como Portugal va a tratar de proponer más porque tiene más capacidad técnica que Colombia, y eso sí le puede generar más espacios a Luis Díaz, que obviamente puede aprovechar. Entonces, por lado y lado, obviamente, si se defienden mucho como será Uzbekistán y posiblemente el Congo, creo que no hay que hacer que Luis Díaz baje tanto. Déjelo allá arriba, entregue balones y búsquele pases al vacío para que aprovechemos esa gambeta y esa velocidad. Yo ayer lo vi chocando mucho, eso me preocupó demasiado, pero bueno, obviamente Luis Díaz será titular y es la gran figura de Colombia. Y el primer tiempo estuvo Luis Suárez en la delantera. Es un jugador con sacrificio, es un jugador que trata, y es un jugador que en su rol se está asociando bien. Yo creo que él se ganó la titularidad, insisto, por lo que hizo contra Venezuela en el último partido de eliminatorias, y obviamente con un gran presente en el Sporting de Portugal. Está metiéndola eventualmente, pero ojalá tuviéramos un delantero con más punch goleador para esta cita mundialista. Yo confío en que Suárez será titular, y espero que la rompa. El man es muy bueno, pero sí creo que nos está haciendo falta más gol en la parte de los delanteros. Y para el campeonato mundial eso es demasiado importante. Si tenemos una, meter una. Eso es así de simple. Y hablemos de los cambios. ¿Quiénes entraron en el segundo tiempo? Álvaro Montero por Camilo Vargas. Álvaro Montero es un portero que en el juego aéreo te da mucha seguridad, pero en general no da seguridad. Y ayer lo demostró en una jugada en que casi regala un gol. Es un equipo como Portugal, no te lo perdona. Entonces ahí es donde se ve que Camilo Vargas es el único jugador que actualmente da seguridad respecto a los 3 arqueros convocados, ya que Álvaro Montero, en lo personal, a mí no me da plenas garantías, y David Ospina, agradeciéndole todo lo que ha contribuido con la selección Colombia, es un jugador que está más cerca del retiro que de la consolidación, y así lo demostró este semestre con Atlético Nacional, con muchos altibajos. Richard Ríos por Puerta. Hombre, nadie discute las capacidades de Richard Ríos. Pero a mí sí me gustaría saber al que le ha pasado por la cabeza después de la Copa América. Porque sabemos que él a nivel de clubes es muy buen jugador. Pero después de la Copa América, él no es el mismo con la selección Colombia. Él no es el mismo. Siempre hace una de más. Yo no sé si él, no sé si él quiera como mostrarse un poco más de lo que debería. No lo sé. Por eso digo, me gustaría saber qué está pasando por la cabeza de él. Pero no es el mismo Richard Ríos. Y yo creo que él perdió la titularidad con Gustavo Puerta. Yo creo que la perdió. Porque no es el mismo de la Copa América, donde estuvo en un nivel superlativo. Hamilton Campas, él entró por Luis Díaz. Él es laborioso. Pero para decir que le va a competir el puesto a Luis Díaz, desafortunadamente está muy lejos. Está muy lejos. Él respondió contra Francia con un gol. Pero ayer no lo vi. En lo absoluto. Y es un jugador que generó más dudas que certezas en cuanto a él.
porque obviamente esto le genera más certezas a Néstor Lorenzo que el titular pasa Luis Díaz. El Cucho Hernández entró por Luis Suárez y ya decir lo que hemos dicho, como por ejemplo con Richard Ríos, sí, te responde en el club. O sea, obviamente queremos que a ellos les vayan muy bien en el club, pero aquí lo que nos interesa es que les vaya bien en el Mundial, porque al final aquí es donde estamos remando todos juntos. Tuvo dos oportunidades y no la metió. Ya es donde yo digo, o sea, nos falta ese delantero con ponche en este momento. Hay muchas expectativas con John Córdoba. A mí realmente John Córdoba me parece que es un jugador que en selección tampoco ha demostrado muchas cosas a la hora de meterla. Y al Cucho no le dan muchas oportunidades. Tuvo una oportunidad muy importante contra Jordania. Tuvo todo un tiempo para destacar y no aprovechó. Entonces, ya con la llegada de John Córdoba, que es muy de la entraña de Néstor Lorenzo, quién sabe si Juan Camilo Hernández la va a oler, porque me parece que no lo hizo bien contra Jordania. Willer Dita entró por Davinson Sánchez. Yo ya no sé si es como que la ansiedad que está jugando con él, porque me parece que es un jugador que puede dar muchas cosas importantes desde el banco. Pero ayer lo noté ansioso, ayer no lo noté muy seguro. Entonces, algo que todavía se le puede corregir, porque a mí me gustó mucho su participación en otros partidos amistosos donde se ganó su oportunidad. Santiago Arias, que entró por Daniel Muñoz. Por ejemplo, sí genera muchas dudas en la cabeza de Néstor Lorenzo, porque la certeza antes era que Daniel Muñoz iba a ser el titular, figura en el Crystal Palace, campeón en Europa. Pero Daniel Muñoz en Selección Colombia no viene en su mejor nivel y Santiago Arias siempre que se le pone responde. Siempre que se le pone responde. Ayer entró, se asoció bien, tira buenos centros. De sus pies nació el segundo gol de Colombia. Entonces este sí es el tipo de jugadores que genera más dudas que certezas en la cabeza de Néstor Lorenzo. Santiago Arias, muy buen partido de Santiago Arias. Un muy buen segundo tiempo, muy aplicado, muy juicioso. Sí, sabemos que es un jugador que no te va a gambetear, lo que sea, pero te responde como lateral derecho. Y en el minuto 64, o sea, tuvieron más de 25 minutos, Juan Fernando Quintero por James. Quinterito siempre es crack. En 20 minutos te pone 2 o 3 jugadas claras de gol. Se mantiene una zurda muy buena. Y a mí sí me gusta tenerlo, si sabes, del banco. Juan Camilo Portilla entró por Jefferson Lerma, también respondió. Es un jugador que ha mostrado buenas cosas en Brasil, ya está aplicadito. Y Jorge Carrascal entró por John Arias. Hombre, Jorge Carrascal, el peor jugador por lejos de la Selección Colombia, pero por lejos el peor. Qué flojo está Jorge Carrascal. Sabemos de las capacidades técnicas que tiene, pero hace rato no se las vemos. Es un jugador que entra y no te pone esa gota de sudor, que por lo menos uno dice, bueno, está en un mal nivel, pero él trata, él quiere, él lucha, él se la rebusca. Es que ni eso le vemos. O sea, ni eso se le ve a Jorge Carrascal. Al menos yo no, o sea, a mí me gustaría que ustedes pusieran ahí en los comentarios qué le vieron a Jorge Carrascal, porque yo la verdad, yo no le vi nada. El peor jugador de la Selección Colombia, por lejos ayer, de los que estuvieron en la cancha, Jorge Carrascal. Muy flojo Jorge Carrascal, muy flojo. Y en el minuto 75 entraron Jerry Mina
y Carlos Gómez. Yo ya lo he dicho a mí anteriormente. Jerry Mina a mí no es un jugador que me guste mucho. Me parece que es muy inseguro con los pies. Ayer trató como al menos asegurar el pase al lado, no complicarse mucho. Carlos Gómez es un jugador muy interesante en el Vasco de Gama. Pero realmente 15 minutos es muy difícil evaluar a los dos jugadores, a menos pues que hagan algo espectacular o una embarrada gigante, pero es muy difícil evaluar a Jerry Mina y a Carlos Gómez. Se nos viene entonces Uzbekistán el próximo 17 de junio. Yo vuelvo e insisto, a mí Jordania me pareció un medidor importante con miras a este partido de Uzbekistán. Yo me la juego, yo creo que la titular será la que vimos contra Jordania. Yo creo que esa será la titular, yo creo que se le va a respetar la temporada a Daniel Muñoz en Inglaterra. Yo creo que Gustavo Puerta le ganó la titular a Richard Ríos. Luis Suárez se va a mantener ahí porque Juan Camilo Hernández no ha aprovechado la oportunidad. Y si John Córdoba llega, tampoco creo que le dé después de esa lesión de recuperación para quitarle el puesto a Luis Suárez. Que esas serían como las tres posibles alternativas, pero yo creo que el equipo que jugó de titular contra Jordania va a ser el equipo que abra el campeonato mundial del mundo para Colombia contra Uzbekistán. Yo los quiero leer, yo quiero saber qué jugador le encantó, qué jugador le chocó y a quién esperan ver brillar en el campeonato mundial. Si les gusta este canal, suscríbanse. Eventualmente vamos a montar videitos así largos, hablan de la selección Colombia, hablando de algunas otras selecciones, pero me encanta estar conectados con todos ustedes. Si les gustó este video, bacano el like. Si no les gustó, también se les recibe el dislike. Pero obviamente si quieren dejar algún comentario, me encantaría leerlos porque al final, desde que sea con respeto, el debate siempre es más que bienvenido y a mí me encanta. Seguimos conectados.